Buenas noches, nosotros vamos a hablar sobre la expresión oral, las técnicas de comunicación oral, como son el punto y coma, punto seguido, la comunicación verbal, no verbal, entre otras. El grupo se encuentra conformado por Alexandra Manosalva y por Diego Fernando, quien les habla. Bueno, vamos a iniciar con qué es el habla, qué es la comunicación y ejemplos del habla, la comunicación. No, ya dice. ¿Y la pausa? No. Bueno, déjala que siga. ¿O pausela? Viene del origen latín, que es la palabra es lingua. El lenguaje es el sistema a través del cual los animales o las personas pueden comunicar sus ideas o sus sentimientos. Entonces, para comunicar esas ideas o esos pensamientos o sentimientos, utilizamos el habla, la escritura o otros como son los signos o símbolos convencionales. El tema que vamos a tratar es qué es el habla. El habla se refiere a los sonidos que emitimos para hacernos escuchar. Podemos ver que a veces hay niños que tienen problemas con hacerse entender o exponer sus ideas. Cuando los niños no saben expresar o hacerse entender, así ellos pueden entender el idioma o entender lo que se les transmite, pero ellos tienen problemas con el habla. Vamos a hablar de lo que es comunicarse, que es donde involucra el hablar o el lenguaje. Comunicar significa una transferencia de información a través de un emisor, el que lo transmite y un canal de transmisión. Para aclarar más sobre lo que es la comunicación, podemos entender y tener los conceptos claros de lo que es un emisor, un código, un receptor y un canal. Tipos de comunicación verbal y no verbal. Cada uno de estos se subdivide en una serie de ramas. En la verbal tenemos la oral o la escrita. La oral la hacemos por medio de signos orales, la palabra habla, lo que es en este caso que me estoy expresando hacia ustedes. Y la escrita es la representación gráfica de signos cuando escribimos una carta o un cuento, cuando queremos transmitir un mensaje hacia los demás. Y la no verbal es la kinésica, que es por movimientos corporales como los que estoy haciendo en este momento, voy a hacer una figura, un rombo. Eso es un ejemplo de comunicación kinésica. Tenemos la proxémica, que son espacios interpersonales en donde cada uno tiene para expresarse. La paralenguaje, que es el tono de voz, la pausa y el ritmo con que le da. Este tipo de lenguaje no verbal lo podemos identificar mucho en la parte de la ópera, de los tenores, que ellos suben, bajan su tono de voz. Es un ejemplo práctico. Y la simbólica, que es por medio de símbolos e emblemas. Esta la podemos encontrar en las señales. Cuando vemos una señal de no parqueo, están teniendo una comunicación no verbal o un límite de velocidad, encontramos una estación de servicio, entre otras. Vimos que es necesario entender que es un emisor, un canal y un receptor. Vamos a ver un ejemplo donde podemos ver Eduardo. Dice, hola, ¿cómo estás? Sería el emisor y el mensaje. Camila, quien nos recibe, contesta, bien, ¿y tú? Es el receptor y realimenta la acción. Eduardo, que dice, ¿qué haces en este lugar? Y Camila, como la emisora, contesta, estudio aquí. Podemos ver el canal, el emisor y el remitente. ¿La pausa ya? Le iba a pausar. Pero es necesario recordar lo siguiente, que es un emisor, que es un código y que es el receptor. Vemos un ejemplo donde Eduardo dice, hola, ¿cómo estás? Es el emisor y es el mensaje. Cuando Camila contesta bien y tú, vemos que ella es la receptora del mensaje y da una realimentación a lo que su emitor le decía. Eduardo, que es el emisor, contesta, ¿qué haces en este lugar? Y Camila, que es la receptora, responde con segunda vez, estudia aquí.
Vemos ese claro ejemplo para que nos quede concreto que es un emisor, el mensaje y el receptor. Tenemos tres funciones en el lenguaje, que es la función apelativa, la función expresiva y la función referencial. Cada una se subdivide, o tenemos ejemplos de cada uno, no, se subdivide en cada una. Entonces las funciones apelativas la encontramos en la publicidad, en un discurso político, en un artículo de opinión, en una crítica de arte, en una carta, entre otros. La función expresiva la encontramos en la poesía, la novela, en un cuento, fábula, leyenda, lo que estamos expresando, lo que queremos expresar. Y la referencial la encontramos en una noticia, un artículo de periódico, texto escolar, una conferencia, una carta, un cartel, entre otros. Pero el lenguaje abarca otros aspectos importantes como son los signos de puntuación. Vamos a ver la coma. La coma es un signo de puntuación que se emplea para separar elementos en una oración. Hay distintas clases de comas, por lo menos. La coma enumerativa, separación de elementos gramaticales. Se usa en una oración cuando usted está utilizando varios elementos y los vamos a reflejar en el texto de la siguiente manera. En este ejemplo está él, ella, tú, nosotros y ellos. Entonces van separados por comas. La segunda coma es la coma vocativa. Se usa para separar el vocativo y el mensaje. Entonces, el vocativo sería la persona, o sea, el tercero, como Diego apoya a tu novia. Entonces vemos que el mensaje va separado del sujeto. Está la coma hiperbática cuando se invierte el orden sintáctico de la oración. Se escribe coma. Después del complemento anticipado. Entonces el ejemplo podría ser el siguiente. Por la decisión de tus padres no podrás ir al paseo. Entonces en esa coma podemos ver que van dos frases separadas, pero una condiciona a la otra. También utilizamos la coma de advertencia. Se escribe como delante de las conjunciones pero, más, sino, aunque. En este caso dice, quiero viajar, pero no tengo dinero. Entonces, después del pero, de todo lo que es las conjunciones, si tenemos claro el tema de conjunciones, en una frase podemos escribir la coma después del mensaje antes de los... No, me equivoqué. Diego, ¿por qué no haces eso quieto? Ay, pero tenés todo el video, señor. No, porque lo cortan. Y hablo de esta. Bueno, sí, yo lo edito. Ah, Entonces, coma de advertencia. de aquí también, ¿qué pasó con el video? Se quedó ahí quieto. Entonces, estas conjunciones hay que tenerlas en claro, que pueden ser el pero, el más, sino, aunque. En el ejemplo voy a decir, quiero viajar, pero no tengo dinero. Es separado por una coma. También está la coma elíptica, que se escribe para sustituir el verbo en el caso que ya se hayan nombrado anteriormente. Podría decir, yo ya cené, y mi hermana también. Entonces no me vuelvo a nombrar porque se sobreentiende que si yo ya cené, pues no tengo que volverme a nombrar. Hay otro tipo de coma que es la incidental, que es donde se trata de una palabra, por lo menos del primer sujeto, la segunda frase que la separa también en una coma, y lo que acontece después de la primera oración. No forma parte de la esencia, tanto que si se elimina, la idea queda de la siguiente manera. Diego, al darse cuenta que Alexandra no estaba, corrió furioso hacia el parque. Bueno, en los textos también hemos de encontrar los puntos, pero en este caso vamos a explicar el punto seguido. El punto seguido lo encontramos para separar enunciados dentro de un texto. Esa separación luego del punto indica que la siguiente palabra comenzará en letras mayúsculas. El ejemplo que vamos a observar es la siguiente. Salieron a dar un breve paseo
punto seguido, la mañana era espléndida. Entonces podemos ver que la va en mayúscula. Y coma. Es un punto, el punto y coma es un signo que se escribe siempre pegado a la palabra y la siguiente que va la palabra que va en minúscula, no va en mayúscula como en el caso del punto aparte o del punto seguido. Dicha palabra, pues bueno, vamos a hablar de 3 ejemplos donde se utiliza el punto y coma. Esos 3 ejemplos son enumeraciones. En enumeraciones encontramos cuando podemos hacer el punto y coma después de nombrar una actividad en el día, procedida de otra actividad, punto y coma, la siguiente actividad. Un ejemplo es, el domingo por la mañana estuve en la iglesia, punto y coma, por la tarde fuimos con unos primos al cine, punto y coma, y por la noche me quedé en casa de una amiga jugando cartas. Otro ejemplo de punto y coma es cuando se van a dar explicaciones sobre algún tema que se acaba de decir. Ejemplo, mi hermana estudió medicina, punto y coma, porque desde pequeña le gustaba. Otro caso donde tenemos el punto y coma es cuando se van a relacionar distintos tipos de puntos de vista. Hay 2 puntos de vista diferentes, pero sobre el mismo tema. Un ejemplo práctico que vemos es, la exposición estuvo muy buena, punto y coma, a pesar de que a la gente no les gustó, punto aparte. Y por último, cuando mencionamos una idea general, se pasa a escribir una particularidad. Cuando mencionamos una idea y luego se pasa a escribir una particularidad. Ejemplo, a mi madre le encanta todo tipo de música, punto y coma, es así. Bueno, espero que les haya gustado el tema. Muchas gracias, les haya quedado claro. Bueno, muchas gracias. Así finalizamos el video para la clase de expresión oral y escrita. Bueno, gracias, chao. Un poquito de cosa. No, no, no.